Familia en Cristo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bendigo tu día, ya sé que estás en casita, listo. Y pues bueno, antes de terminar, ¿qué te parece? Vamos a estar un rato a solas con el Señor, a solas con su palabra y meditando precisamente en sus enseñanzas. Bueno, pues en esta serie en la que estamos revisando los talentos y los ministerios, ya estamos tocando precisamente a todos aquellos servidores que el Señor ha propuesto para poder edificar, santificar y obviamente perfeccionar a la iglesia. Hablamos ya de los apóstoles y ahora toca el siguiente punto, a los profetas. Vamos a seguir con la línea de tu manita. Allí en tu mano vamos a señalar, va a ser el dedo índice. ¿Por qué el dedo índice? El dedo índice es el profeta porque es el dedo con el que señalamos, con el que damos instrucciones, con el que decimos así, así y así, ¿verdad? Y ese dedito es obviamente el que va a personificar al profeta. Pero bueno, ¿qué es el profeta? El profeta es un hombre inspirado por Dios, obviamente, que recibe una palabra de Dios para transmitirla al pueblo y a sus dirigentes respecto a cuestiones que tienen que ver con justicia y fidelidad, siempre dirigidos a Dios. Justicia y fidelidad. Entonces, este personaje fue sumamente importante. Cuando el Señor tenía algo que decirle al pueblo, obviamente se lo decía al profeta y el profeta se encargaba de llevar ese mensaje, el profeta se encargaba de transmitir esta información, esta palabra a todo el pueblo, obviamente incluyendo la cabeza, ¿verdad? El rey, los líderes, todos absolutamente tenían que alinearse a las instrucciones que el Señor estaba dando a través del profeta. Bueno, pues también te quiero decir que este ministerio se ha visto también muy comprometido. Lamentablemente ha habido ya situaciones de corrupción en este sentido. Y bueno, ahora todo el mundo quiere ser profeta, todo el mundo hace ahí predicciones y situaciones que tratan de ver hacia el futuro. Y pues bueno, dice el Señor, si se cumplen, son profetas buenos. Si no se cumplen, pues son profetas falsos, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo la función del profeta era precisamente la de dar la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, el primer punto es tener una amplia revelación por parte de Dios. Y quiero llevarte al libro de Jeremías, en su capítulo número 5, Jeremías 1, verso 5. Dice así: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Ahora vamos a ver el verso 9. Ya extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una bala de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Wow, mira nada más qué grande. Pues bueno, en primera, qué grande personaje es el que estamos viendo. Se trata nada menos que de Jeremías, uno de los profetas mayores, y pues a él le tocó vivir la parte difícil con respecto a Israel, ¿verdad? Y ahora podemos entender precisamente cuál era la función del profeta. Cada vez que el pueblo se desviaba, cada vez que el pueblo cometía pues sus infracciones ante la ley, obviamente se encontraba en justicia y había que regresarlos, había que retornarlos.
se perdían en diferentes informaciones, la información iba y venía, unos decían una cosa y el pueblo iba atrás de ellos, y bueno, se dejaba al último la palabra, o es más, ya ni siquiera se hacía caso de ella. Por eso es que los profetas tenían un celo grande en cuanto al cumplimiento de la palabra, y eso fue lo que le correspondió a Jeremías, ¿sí? Y a todos los profetas. Entonces, restituir nuevamente, restaurar al pueblo de su maldad y encaminarlos directamente hacia el Señor. Ahora, ¿por qué te decía que se ha comprometido mucho este ministerio? Porque lamentablemente se ha generado un principio erróneo acerca de la profecía, y hoy cualquier personaje se presenta en un púlpito y dice, mira, yo vi que esto, y que en 3 días o 4 semanas, no sé, y se ponen a dar allí fechas y te ponen a poner números, y bueno, eso sí, ¿no? Lo que sea dinero, venga para acá, ¿verdad? Si quieres recibir una palabra fresca, te cuesta tanto la oración, la unción. Ahora le llaman unción, ¿no? Pero ya tiene su cantidad. Y bueno, hay otros que de plano rayan en los excesos y pues dicen, no, el Señor me dijo que me ibas a dar tu carro. El Señor me dijo que me ibas a dar tu casa. Otros de plano dicen, el Señor me dijo que tu hija va a ser mi esposa. Wow, ¿no? Entonces, mucho cuidado con estos charlatanes porque están proliferando mucho. Están proliferando mucho porque la gente, al desconocer las Escrituras, al no saber de la palabra del Señor, se deja enganchar por este tipo de personas. Y lamentablemente, pues ahí están, ¿verdad? Cayendo en sus redes de engaño y obviamente también, pues, vaciando sus bolsillos precisamente para poder recibir una palabra. Ahora, la pregunta entonces sería, ¿existe el ministerio profético hoy en nuestros días? La respuesta es clara y obviamente decimos sí. Claro que sí existe, pero obviamente vamos a ver cuáles son los elementos y las características de esto, ¿verdad? Porque no se trata solamente de decir, es que el Señor me dijo. No, cuidado. Entonces, la primera característica que vamos a ver con respecto a los profetas es que tienen una amplia revelación por parte de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está esa revelación? Bueno, la revelación es la palabra, hermanos. Claramente, la revelación es la palabra. Toda revelación ha sido ya establecida, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ya no hay nada más que puedas hablar. Ya no es una mentira completa de que alguien te diga, no, es que surgió y el Señor me dijo y cosas nuevas van a suceder. No es cierto. Ya todo está establecido, ya todo está delineado, ya todo está perfectamente escrito, y claramente dice la Escritura, quien añada o quien le quite a esta palabra, pues se las va a ver con el Señor, ¿verdad? Porque obviamente es jugar con la palabra del Señor. Entonces, ¿a qué se refiere esta amplia revelación? Pues obviamente es al hombre, a la mujer, que ya se ha establecido a través del estudio de la palabra, que sabe relacionar los libros, que sabe perfectamente a dónde está cada cosa y la va puntualizando. ¿Recuerdas cuando Pedro menciona al profeta Joel y dice, bueno, es que esto ya lo había dicho Joel, vuestros hijos soñarán sueños y vuestros viejos visiones, y entonces todo lo que sea el derramar del Espíritu lo estamos recibiendo ahorita? Eso es una revelación, saber en dónde el Señor dijo, saber en dónde está y obviamente cómo se está cumpliendo. Dios ya no va a dar ninguna revelación extra, porque el Señor ha hablado en diferentes formas y en diferentes maneras, y en estos últimos tiempos ha hablado a través de su Hijo. Entonces, el Evangelio es el cierre completo de toda esa revelación. El Evangelio considera absolutamente todo lo que el Antiguo y el Nuevo Testamento tienen para poder ofrecernos a nosotros una revelación completa. El mismo Señor, estando con Juan,
dice que selló las palabras del Apocalipsis y dijo, hasta aquí llega, y obviamente ya no hay nada más que esto pueda suceder. Entonces, mira, lamentablemente hoy se está dando mucho esto, y frases como el Señor me dijo, y es que yo escuché al Señor en sueños, y que tuve una visión, y que esos personajes que van al cielo y que bajan al infierno y que se van aquí, que se van allá, hermanos, mucho cuidado. Mucho cuidado, lamentablemente esto está llenándose de charlatanería y no podemos nosotros dar pie y dar cabida a esos personajes que se presentan en los púlpitos a veces, pero pues hablan tan convincentemente que pues nos envuelven y que obviamente nos dejan así atónitos con sus enseñanzas. Mucho cuidado, toda la enseñanza debe estar perfectamente establecida en la palabra, y el profeta tiene que decir la palabra. No puede decir yo creo, yo pienso, a mí me dijo el Señor, necesita ver dónde está. Y bueno, este es un aspecto sumamente importante. ¿Por qué? Porque dice el Señor que Él da la palabra al profeta, y ahora el profeta tiene que llevarla al pueblo. Ajá. Entonces, ¿qué palabra nos ha dado el Señor? Pues ahí están las Escrituras. ¿Qué le vas a decir al pueblo? Bueno, que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Le vas a decir a la gente, tú estás viviendo una condenación y vas directamente a la muerte, pero gracias a Dios tenemos un Salvador llamado nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarte de esto, viene a rescatarte. Y bueno, a partir de ese momento tú empiezas a hablar, empiezas a dar palabra, pones un verso tras otro y empiezas a dar profecía. Eso es realmente la profecía, que decirle a la gente la palabra de Dios, esclarecérsela, facilitársela, decirle claramente esto es así. Es lo que decían los profetas. No le buscaban tres pies al gato, no andaban allí con rebuscamientos y dicen, no, tú estás en pecado. Ajá. Nada, no se trata de estar sobando pues allí el lomo, la espalda, ay pobrecito, pues mira, no, lo que es, la palabra dice claramente, es como una espada de dos filos que llega directamente hasta lo más íntimo de nosotros, y pues ni modo, la gente se va a molestar, pero por eso es que eres profeta, porque le vas a decir en dónde está su error, en dónde está su pecado, en dónde está fallando, porque si no los confrontamos, si no les decimos que su vida está en pecado, pues van a seguir viviendo así. No se trata de eso. Una de las funciones del profeta es regresar al pueblo hacia la comunión con Dios. Por eso es que el profeta tiene una comunión íntegra con el Señor, para poder escucharle, para poder saber el mensaje. Hoy nosotros ya la tenemos escrita, ya sabemos dónde está, pero ahora tenemos que llevársela a la persona. Ajá. Tenemos que llevárselo a ellos para poder decirle, mira, tu vida está así, 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 vives en el pecado, vives en la carne, pero obviamente debes tener una capacidad de comunicación en amor. ¿Por qué? Porque no se trata de destruir, se trata de restaurar. Ajá. No se trata solamente de pisotear al árbol, hacer leña del árbol caído, sino de levantarlo, de restituirlo. Eres levantador de portillos, eres un intercesor por aquella persona que obviamente está mal, está en pecado, está viviendo con una falta de justicia que pues lo va a llevar a la muerte. Y ahí entra entonces tu función como profeta, llevarle la palabra. Te voy a leer algunos versículos para que veas cómo era la función del profeta y obviamente cuál era el resultado que el Señor esperaba, ¿no? Porque obviamente no se trataba de, pues además de estar parloteando, sino que había un propósito, ¿sí? Un propósito. Fíjate bien. Dice en 2 de Crónicas 24:19, no obstante, Él les envió profetas para hacerlos volver al Señor. Y aunque estos dieron testimonio contra ellos, ellos no escucharon. Mira, tú vas a llegar a una persona
Ujú. Y con amor, con cariño, ¿sí? Por favor, no uses palabras fuertes. Se trata de que les muestres el amor del Señor. Pero eso sí, tampoco vas a sustituir palabras. Si tú le dices, es pecado lo que estás haciendo, pues es pecado. Simple y sencillamente, la palabra te avala. Y entonces unos te van a escuchar y otros tal vez no. Tal vez sean más los que no te escuchen que los que sí lo hagan. Pero en ese momento tú ya estás haciendo la función de profeta. Estás diciéndole cuál es su situación. Jeremías 3, 12 y 13. Ve y proclama estas palabras al norte y di, regresa, infiel Israel. Declara al Señor, no te miraré con ira, porque soy misericordioso, declara el Señor. No guardaré rencor para siempre, solo reconoce tu iniquidad, pues contra el Señor tu Dios te has rebelado. Has repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso y no has obedecido mi voz, declara el Señor. Fíjate nada más, ¿sí? El Señor es misericordioso. La gente tiene un equivocado concepto de Dios, que Dios castiga, que Dios es malo. Pero Dios es amoroso, Dios es nuestro Padre, Dios quiere nuestro beneficio. ¿Pero quién se lo va a decir? Pues tú, y ahora sí que te señalo con el índice, porque en ti hay un profeta. Amada familia en Cristo, en cada uno de ustedes hay un profeta que se tiene que levantar para declarar el pecado existente que hay en cada una de las personas que están a nuestro alrededor. No de una forma condenatoria, sino en una forma de reconciliación. Por eso es importante que seamos llenos de la revelación del Señor. Y no se trata de que te pongas ahí a hacer marometa y media, no, solo lee la palabra, estúdiala, porque ahí está absolutamente todo. Dice en el libro de Ezequiel 38, 17, así dice el Señor Dios, ¿eres tú aquel de quien hablé en tiempos pasados por medio de mis siervos, los profetas de Israel, que profetizaron en aquellos días durante años y que yo te traería contra ellos? Eres tú el que va a hablar. Ajá. No esperes a que llegue pues otro personaje. Las cosas están urgiendo. Fíjate que ya debemos de quitarnos esas frasecitas de le voy a traer a mi pastor, le voy a traer al copastor, le voy a traer a fulano, le voy a traer a sutano. No, habla tú. Tú tienes la autoridad, tú tienes la capacidad, tú tienes la palabra. Ahí está tu Biblia. Entonces tienes la autoridad y la palabra. Tal vez estés confundido, pero necesitas tener y ampliar tu relación con Dios para que entonces puedas hablar con denuedo, para que puedas hablar con autoridad, para que puedas dirigirte a todos aquellos a los que en algún momento has cachado y que están mal. Así es definitivamente. Y cuando el Señor haga de ti el profeta esperado, la profeta esperada, pues obviamente echa a andar tu vocación. Eres una bocina del Señor, porque en ti el Señor ha depositado toda su revelación y la sabemos completamente todo. Conocemos los tiempos, sabemos lo que viene, sabemos cómo se están moviendo las naciones, cómo se están moviendo los sistemas económicos, el sistema religioso, y bueno, todo eso ya lo conocemos, qué es lo que está pasando, que necesitamos estudiar más, hermanos. Por eso la invitación a que no te separes de estos cursos, no te separes de este tiempo, porque obviamente tú y yo necesitamos estar preparados. Los tiempos son peligrosos y hoy más que nunca tenemos que proclamar y declarar al mundo que hay un Señor Jesucristo Salvador para todo aquel que en Él cree y que a través de eso pueda obtener vida eterna. ¿Qué te parece, hermanos? Bueno, pues vamos a orar.
Señor bendito, gracias Padre eterno por la capacidad que das a tus hijos de poder hablar, de darles ese poder de abrir sus labios, de poder proclamar tu palabra, de poder decirle a todos que existes, que eres real, que tu Hijo Jesucristo es la única solución para el pecado de este mundo, que Él es nuestro Salvador y que a través de Él no hay absolutamente nadie más que pueda salvarnos, solamente nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Padre, declaramos el día de hoy que vas a abrir los labios de mis hermanos, que va a haber denuedo, que va a haber autoridad, que tú, Señor, los vas a levantar como una bocina a todo volumen, donde se pueda escuchar su palabra y donde puedan clamar en alta voz diciendo que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Necesitamos despejar nuestras mentes, ya no estar adormilados y poder decirle a la gente que el Señor está listo para ser reconciliado con ellos. Gracias, Padre bendito. Te damos gracias por nuestros chiquitos que están teniendo sueños, que tienen visiones. Te damos gracias por nuestros jóvenes que los estás inspirando a cantar, a alabar, a formar grupos. De igual forma te damos gracias por mis hermanos que están en oración, a todos aquellos que les gusta siempre tener una relación íntima contigo a través de la oración, a través del estudio, a través de la alabanza, a través de la adoración. Gracias por todo ello, Señor. Pero en esta noche declaramos que todos necesitamos un corazón de profeta. Todos necesitamos ejercer el ministerio de profecía. Todos necesitamos proclamar y decir que tú eres el Salvador de este mundo. Gracias, Señor. Gracias porque eres un Padre amoroso y gracias porque nos das todos los elementos para que esto ocurra sin ningún problema. Gracias, mi Señor. Gracias. En el nombre de Cristo te lo estamos agradeciendo. Amén. Amada iglesia, pues adelante, el Señor ponga un corazón de profeta en ti y a partir de mañana sal a proclamar todas las bienaventuranzas que el Señor tiene para con este mundo. Que Dios te bendiga y te espero el día de mañana.